Para las madres, es vital el bienestar de sus hijos, y la mayoría siempre desean ocuparse personalmente de ellos durante ciertas etapas de su vida, haciendo que, en ocasiones, tomen medidas extremas para lograrlo. Es común que las mujeres quieran ser las principales cuidadoras de sus recién nacidos. Las nuevas madres están muy conectadas con sus bebés, por lo que experimentan dificultades a la hora de dejar a su bebé al cuidado de los demás, incluso con personas en las que confían y aman profundamente. Puede ser aterrador o incómodo permitir que otra persona cuide a tu bebé, incluso si se trata del padre de este. Pero estamos en una época en donde las circunstancias han hecho que las mujeres tengan que compartir su rol de madres con el trabajo, teniendo que lidiar con la ansiedad que le genera no estar al frente del cuidado de sus bebés, aunque sea por unas horas. Este es el caso de Stephanie, Natalie y Emma, quienes, debido a sus trabajos, se han visto en la necesidad de dejar a sus bebés a cargo de sus esposos. Stephanie y Rob llevan 4 años juntos, se conocieron en la universidad y desde entonces han construido una vida juntos en compañía de su pequeña Alaya. Lamentablemente, cuando Stephanie estaba embarazada, Rob fue inesperadamente despedido de su empleo. La indemnización que recibió fue suficiente para los primeros meses, pero al ver que los ahorros se acababan y que Rob no conseguía un nuevo empleo, Stephanie decidió salir al ruedo y a través de su tía, quien conocía al dueño de una reconocida cafetería en Los Ángeles, consiguió la oportunidad de trabajar ahí. Rob supo entender y aceptó cuidar en casa de la dulce Alaya. Natalie, por su parte, está casada con Daniel desde hace 3 años, oriundos del condado de Buffalo en Dakota del Sur. Ambos compartían el deseo de buscar mejores oportunidades para ellos, pero siendo tan apegados a sus familias, les había costado dar el paso. Sin embargo, la llegada del pequeño Mateo cambió las cosas. Ya no solo debían ver por ellos, sino por el bienestar de su bebé. Así es como deciden mudarse a la ciudad de Los Ángeles, pero la vida ya no fue muy amable con la joven pareja tras su llegada. Daniel no lograba conseguir empleo y Natalie, quien siempre había demostrado ser una mujer con determinación, decidió intentar. Por fortuna, la suerte le acompañó y sus dotes como barista le dieron un lugar en la misma cafetería. Desde ese momento, Daniel ha tenido que asumir el rol de quedarse en casa a cuidar del pequeño Mateo. Emma y David habían llegado de Chicago para cuidar de la madre de Emma, a quien ya se le dificultaba realizar los quehaceres cotidianos. David era profesor de literatura en Chicago, pero la repentina mudanza ocurrió cuando el año escolar ya había iniciado, por lo que tenía 2 opciones: esperar al siguiente año o conseguir otro empleo provisional. La búsqueda se hizo difícil para David y Emma. Se sentía responsable, así que, por su parte, decidió tocar algunas puertas con viejas amistades. David no estaba convencido, él debía proveer su hogar, aparte de que Emma y él se habían convertido en padres, y no quería que su esposa dejara solo al pequeño Noah, quien requería de sus constantes y acertados cuidados. Pero el tiempo pasaba y la necesidad apremiaba. Pronto se le dio la oportunidad a Emma en la misma cafetería, donde coincidiría con Stephanie y Natalie, mientras que David, al igual que Rob y Daniel, estaría a cargo de los cuidados de su hijo a partir de ese momento. Para nadie es un secreto que la sociedad siempre ha cuestionado los cuidados de los padres en comparación con las madres. Estas y su sexto sentido siempre saben qué hacer en el momento apropiado e intuyen cuando algo no está bien con sus hijos. Es como si se tratase de un superpoder que no le fue concedido a los padres. Este era un tema de conversación recurrente entre Stephanie, Natalie y Emma en sus ratos libres, quienes se preguntaban qué tan responsables, atentos y cuidadosos estaban siendo sus esposos cada tarde, al quedarse a cargo de sus hijos. Stephanie contaba que, al llegar a casa, siempre encontraba todo en orden, lo que levantaba sus sospechas, pues su esposo siempre había sido muy desordenado y descuidado con sus cosas. A Natalie le preocupaba que su esposo se le pasara la hora de la comida de su bebé porque, generalmente, también era muy distraído y podía pasar horas frente a la TV viendo partidos de fútbol. El esposo de Emma, en cambio, solía ser ordenado y siempre estaba pendiente de lo que hacía falta en el hogar, pero le faltaba experiencia a la hora de cambiar pañales y bañar a su bebé. Las madres estaban realmente preocupadas por saber qué tan bien atendidas eran las necesidades de sus pequeños retoños y se preguntaban cómo podrían estar al pendiente de sus hijos y al mismo tiempo cumplir con sus obligaciones en el trabajo. Una tarde, en su hora de descanso, Stephanie compartió con sus preocupadas amigas una solución muy peculiar que se le había ocurrido. ¿Y si instalamos unas videocámaras de seguridad en nuestras casas para saber lo que hacen los chicos con los bebés cuando no estamos?, planteó.
Es la única manera de estar acá, pero de poder observar lo que sucede allá. Natalie y Emma tomaron la idea de Stephanie como una broma al principio. Les parecía una locura y sabían que sus esposos se molestarían si se enteraban. Pero después de pensarlo un poco, se dieron cuenta de que no había otra alternativa posible. Al salir del trabajo, las tres mujeres se dispusieron a comprar las cámaras de seguridad y estuvieron de acuerdo en instalarlas esa misma noche. Al día siguiente, al salir de casa, las madres se despidieron como de costumbre de sus hijos y esposos, no sin antes dejar la cámara encendida para grabar la tarde de padres e hijos que ansiaban ver. La jornada de esa tarde se hizo eterna para ellas. Las mujeres solo querían llegar a sus casas para ver lo que revelaran las grabaciones que habían hecho, pero ninguna de las tres esperaba la sorpresa que se llevarían. Cuando Stephanie terminó de ver el video, estaba sumamente conmovida. Sus ojos no podían parar de llorar al ver los cuidados y la especial atención que ponía su esposo a la pequeña Alaya. Rob realmente estaba dedicándose al 100% al cuidado de la bebé y hacía de todo. Jugaba con ella, se divertían juntos, sacaban los juguetes de la casa, hacían el aseo, disfrutaban de un poco de música y después volvían a guardar los juguetes. El cambio de pañales se hacía en el momento preciso y cuando la niña lo requería. Era impresionante ver la dedicación que tenía por su hija. Las imágenes que revelaban las grabaciones de Natalie no eran muy distintas a las de Stephanie, pero, además del excelente cuidado que recibía el pequeño Mateo por parte de su padre, las cámaras habían logrado captar una escena bastante peculiar. Las imágenes mostraron el gracioso momento en el que Daniel hace lo imposible para escapar de la cama de su hijo sin que él se dé cuenta. Daniel se había acostado a un lado de Mateo a dormir la siesta, pero al percatarse de que su hijo ya estaba profundamente dormido, hace una curiosa maniobra resbalándose poco a poco, hasta llegar al borde de la cama y trata de salir con la misma posición que tenía, para no hacer muchos movimientos que pudieran despertar a su primogénito. Natalie no podía parar de reír. Emma, sorprendida, también observó los cuidados tan esenciales que recibía el pequeño Noah por parte de su papá, quien había aprendido a perder el miedo a bañarlo y también se había vuelto un experto en cambiar pañales. Pero fue precisamente en este momento donde las cámaras captaron el pequeño acto de descuido por parte de David hacia Noah. El bebé estaba acostado sobre la mesa donde le cambiaban sus pañales cuando el dispensador de pañales se atascó. David apartó sus ojos por un breve instante, agachándose para solucionar el problema, mientras Noah comenzó a darse vuelta y cayó por el borde de la mesa. Afortunadamente, David estaba justo debajo de él y logra darse cuenta a tiempo y lo ataja en el aire. A Emma casi se le sale el corazón al ver esta escena, pero también reconoció la rápida y oportuna respuesta de su esposo. Horas más tarde, David igualmente le contaría lo sucedido a su esposa, y este fue un acto que ella valoró muchísimo. Había confianza y el esposo había reconocido su descuido. La tarde siguiente a las grabaciones, las madres compartieron sus experiencias. Rieron, lloraron y se sorprendieron, pero también comprendieron que no tienen por qué preocuparse, pues tienen unos esposos comprometidos en casa, dedicados al 100% con sus hijos. Sin duda, la historia de hoy nos deja en claro cuán importante resulta la confianza y el trabajo en equipo en la crianza de los hijos. Sus cuidados y educación es una tarea que deben llevar a cabo los dos, pero llegar a un acuerdo sobre cómo hacerlo de la mejor manera requiere tiempo, comunicación y flexibilidad entre las partes. Conversar abiertamente y sin prejuicios es la clave. Ahora, cuéntanos tú, ¿estás de acuerdo con lo que hicieron estas madres? ¿Harías lo mismo en su lugar? Comparte con nosotros tu opinión en la sección de comentarios. Si te ha gustado nuestro video, por favor, déjanos un me gusta. De esa manera nos ayudas a continuar desarrollando nuevos contenidos pensados en lo que te gusta. Y si aún no te suscribes, ¿qué esperas? Haz clic en la campanita y así podrás recibir una notificación cada vez que subamos un video nuevo. De esa forma podrás estar seguro de que serás la primera persona en enterarse de las más asombrosas historias del Internet. ¡Hasta la próxima!